Muy buenas japonófilos y bienvenidos al primer vídeo de kanji. Los kanji son ideogramas o pictogramas porque representan una idea o un concepto, no como los alfabetos que aprendimos antes como el hiragana o katakana. Si no habéis aprendido el hiragana aún, voy a ponerlo aquí. Los kanji vinieron antiguamente de China, en un momento en el que en Japón había idioma pero no había escritura. Entonces importaron la escritura de China, pero siguieron llamando a las cosas como se llamaban en japonés. Sin embargo, la lectura china de aquel momento también se tuvo en cuenta. Por lo tanto, a día de hoy los kanjis van a tener dos o más lecturas, pero por lo menos dos. Una que se llama kun o kunyomi y lectura on o onyomi. ¿Vale? A partir de hoy voy a llamarlas kunyomi y onyomi. Kunyomi es la lectura japonesa, como se ha llamado a esta palabra en japonés siempre. Mientras que onyomi viene del chino antiguo. Y os preguntaréis, ¿para qué nos das esta chapa ahora? Pues porque va a ser la clave de por qué se usan el kunyomi y el onyomi tal y como se usan. La mejor manera de entenderlo es con un ejemplo, así que allá vamos. Este es el primer kanji que vamos a usar como ejemplo. Antes de decir nada, que sepáis que los kanjis se suelen escribir de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Ahora veréis a qué me refiero. Entonces, son tres trazos. Uno vertical, así. Otro así, torcido. Y un último pequeño a un lado. Y con eso tenemos nuestro primer kanji, que significa montaña. Entonces, ¿cómo se lee este kanji? Como os he dicho, los kanjis van a tener kunyomi, que es la lectura japonesa, y onyomi, la lectura basada en el chino, ¿verdad? Pues el kunyomi de este kanji va a ser yama. Yama. Y el onyomi sería san. San. Por ejemplo, montaña en japonés se dice yama. ¿Vale? Tal cual, yama. Eso que os he puesto ahí encima del kanji, ¿veis cómo hay hiragana por encima? A eso se le llama furigana. Furigana. Y el furigana lo que hace es indicarnos cómo se lee un kanji. Entonces, cuando se escribe el japonés normalmente se pone solo el kanji. Pero, por ejemplo, si es un libro para niños que ya se han aprendido el hiragana pero todavía no se saben el kanji, va a poner furigana por encima para saber leerlo. Entonces yo os voy a poner el furigana ahora. Entonces esto sería yama, porque va suelto. ¿Qué pasa cuando juntamos palabras? No siempre va a ser así, pero cuando juntamos kanjis para formar palabras, generalmente se va a usar el onyomi, la otra lectura. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos decir Monte Fuji? El famoso Monte Fuji. En japonés se escribe así y se lee Fujisan. Fujisan. No se dice Fujiyama, ¿vale? Si habéis oído esa expresión, está mal dicha. Se dice Fujisan. Cuando va detrás del nombre del monte, siempre se va a leer san. Y con eso tenéis un kanji básico, como llama, con sus dos lecturas. Vamos a ver otro kanji, para que veáis cómo son. Por ejemplo, este de aquí. Tenemos un trazo así, uno así, luego uno en medio y luego dos rayas paralelas, 1 y 2. Y esto que parece como una ventanita, ¿vale? Esto es el kanji de campo de arroz. También se usa mucho en Japón, obviamente. Y algo importante de este kanji es que, ¿veis cómo que es bastante cuadrado, verdad? Entonces, en japonés, todos los cuadrados o rectángulos que vamos a escribir en kanji siempre se van a escribir de esta manera. Primero el lado de la izquierda, luego un trazo que es la parte de arriba y la de la derecha, y al final se cierra la caja, ¿vale? Entonces, igual que antes, esto tiene varias lecturas. En japonés, tradicionalmente, esto se le llama ta, mientras que el onyomi sería den, aunque se usa menos que ta. Por ejemplo, tambo. Tambo es el campo de arroz. Pero, por ejemplo,
Siden. Sería el campo irrigado con el agua. ¿Vale? Entonces ya veis que cuando queremos juntarlo con otro kanji, por ejemplo con el de agua, para decir que el campo está irrigado, pues vamos a usar el onyomi, la otra lectura. Mientras que para la palabra japonesa vamos a usar el kunyomi, tambo. Y con eso ya tenéis dos kanji y sus lecturas, kunyomi y onyomi. Ahora vamos a ver varios de los kanjis que salieron escritos en hiragana durante las clases. Entonces, en las clases de gramática que he ido subiendo, yo he puesto las cosas siempre en hiragana o en katakana. Pero la verdad es que muchas de esas palabras, en realidad, en japonés tradicional se escriben en kanji. Entonces, quiero enseñaros los kanjis más fáciles de los que salieron en esas clases. Si no habéis visto la clase de I y Star todavía, os la dejo aquí. Por ejemplo, en la clase de I y Star aprendimos a decir persona, ¿verdad? Si no os acordáis, os lo digo otra vez, es hito, hito. Pues bien, el kanji sería así. Es un trazo así y otro así. Es uno de los kanjis más sencillos del japonés. Y esto significa persona. Entonces el kunyomi sería hito, que es como se dice en japonés persona. Y luego cuando vamos a juntarlo con otras cosas, esto se va a leer jin o nin, dependiendo de la situación. Por ejemplo, ¿os acordáis en la clase decíamos fransjin para decir francés, ¿verdad? Pues esto en realidad se escribe con este mismo kanji. O sea, ponemos France en katakana tal cual y seguido ponemos la persona, persona de Francia. Y con eso tenemos francés. Pero no se dice hito, sino que se dice jin, porque es una palabra compuesta. Otra palabra que aprendimos en aquel vídeo fue ue, ¿verdad? Ue, que significa encima, como encima de la mesa, por ejemplo. Ese kanji se escribe así. Un trazo vertical, luego uno así, y luego la base. ¿Veis que parece un poco como una flecha o como algo apuntando hacia arriba, ¿no? Pues esto significa encima o arriba. Y va a tener varias lecturas. Este es el primer kanji de los que os enseño que puede ser sustantivo y adverbio y verbo a la vez. ¿Qué quiere decir con esto? Va a tener varios kunyomis. ¿Por qué? Porque a veces actúa como verbo. Por ejemplo, si yo digo encima, eso se dice ue, ¿verdad? Y se escribe así tal cual, solo. Sin embargo, si yo quiero decir subir, se dice agaru. Y se escribe así. El kanji representa a y después se escribe ga-ru. Estas letras hiragana que van detrás del kanji, pero que forman una sola palabra, a estas letras se les llama okurigana. Y es básicamente la terminación del verbo. En este caso está en infinitivo, tal cual. Y dependiendo de la forma de que esté en negativo o en pasado, pues la parte de hiragana cambiará, pero la de kanji no, siempre se leerá a, ¿vale? Entonces, cuando va seguido de garu, se lee a. Y cuando va seguido de geru, también se lee a. Agaru es subir, verbo intransitivo, y ageru es subir transitivo, con objeto directo. Por ejemplo, subir el precio de la gasolina, ¿vale? Y luego está el onyomi, como hemos dicho antes. En este caso sería yo. Yo. Como por ejemplo, joukyu. Joukyu es nivel avanzado, nivel alto, digamos. Entonces, hay kanjis que van a tener varias lecturas, si son verbos también, como ha sido el caso en este. Otra palabra que aprendimos fue debajo, ¿verdad? Pues os voy a enseñar cómo se escribe debajo. Se escribe así, es un trazo así, otro hacia abajo y luego uno pequeño en diagonal. ¿Veis que es casi como el de encima o arriba, pero al revés, ¿no? Parece que es algo apuntando hacia abajo, ¿vale? Es muy, muy intuitivo. Esto significa debajo o abajo y el kunyomi es shita, shita, que es como se dice en japonés, abajo o debajo. ¿Qué pasa cuando juntamos esto con otras palabras?
pues tiene varios onyomis, como pueden ser ka o también ge a veces. Por ejemplo, si yo digo kahanshin, esto significa de cintura para abajo. Como es una palabra compuesta, no vamos a decir shita, sino que lo vamos a leer como ka. Entonces, los más avispados ya os habréis dado cuenta, si kahanshin es de cintura para abajo, ¿cómo se dice de cintura para arriba? ¿Se os ocurre? Pues es cambiando el abajo por arriba, pero vamos a seguir usando onyomi, porque es una palabra compuesta, y nos queda johanshin. ¿Os acordáis? Yo era el onyomi de arriba, pues johanshin de cintura para arriba. Y a base de ir aprendiendo los kanji así con sus lecturas, a veces podemos adivinar qué significa una palabra cuando la vemos por primera vez, porque los kanjis nos dan una idea de lo que son. Otra palabra que aprendimos era ki, ¿verdad? Que es árbol. Pues este es el kanji de árbol. Es una raya así, otra en vertical que parece una cruz, y luego a cada lado le vamos a poner una raya en diagonal. Y con eso nos queda el concepto de árbol, que en japonés, en kunyomi, se dice ki. Solo ki, una sílaba. Y los onyomi son dos, son boku y moku. Boku y moku. Por ejemplo, tendríamos mokusei, que significa hecho de madera. Otra cosa interesante de los kanjis es que a veces podemos añadir un trazo para transformarlos en otros kanjis. Por ejemplo, el que acabamos de escribir de árbol, si le ponemos un trazo más aquí, se vuelve el origen, ¿vale? Este kanji simboliza el origen, aunque también puede significar libro, que se dice hon, ¿verdad? Pues eso en realidad vino del chino. Entonces esto es onyomi, pero es una palabra suelta. Entonces veis, a veces hay excepciones. Puede ser una palabra suelta que se lea con onyomi, o al contrario, una palabra compuesta que se lea con kunyomi. Sí, a veces ocurre. Entonces este es uno de esos ejemplos. Hon es libro y se escribe así, suelto. Pero ¿qué pasa? Que este kanji también simboliza el origen, ¿no? Sabéis que a Japón se le llama el país del sol naciente. Entonces si lo juntamos con sol, se vuelve Nihon, que significa Japón. Japón en japonés se dice Nihon. Y es el sol naciente, o el origen del sol, literalmente. Y con esto, ya sabéis leer y escribir 7 kanjis. ¡Bien! Espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier pregunta, me lo ponéis en los comentarios. Y nos vemos la próxima vez aquí en Japón Hostil. ¡Venga, ¡gur!